Atención, porque esto no es una simple cena de etiqueta ni un evento social de esos que se olvidan con el primer brindis. Nada de eso. Nos encontramos ante la cruda realidad, una instantánea sin filtros del enlace más escrutado por la alta sociedad de nuestro país. Tamara Falcó, con su habitual semblante risueño y su impecable arreglo, se esforzaba por mantener en pie un entramado de cristal y apariencias, mientras Íñigo Onieva, su consorte, parecía tan ausente como la sensatez en un programa de telerrealidad de famosos. La velada se desarrolló en la exclusiva Ufa House de la calle Serrano, en el marco de la conmemoración del centenario del prestigioso Hotel Le Bristol de París. Todo resumaba opulencia y resplandor, pero bajo esa superficie de lujo se palpaba una atmósfera densa de tensión, incomodidad y un vacío palpable que se mascaba entre cada delicado canapé. Tamara, fiel a su rol de marquesa de escaparate, desplegó con maestría su repertorio de buenas maneras. Saludos exquisitos, preguntas perspicaces sobre el menú, una conversación fluida y risas comedidas, como si el protocolo fluyera por sus venas. Daba la impresión de que había nacido para ese tipo de acontecimientos, ignorando, o al menos disimulando, el hecho de que su propio matrimonio se desangraba a la vista de sus convidados. Por su parte, Íñigo Onieva se mostraba como si hubiera sido arrastrado al evento por pura obligación, con la actitud de quien asiste a un sepelio sin conocer al difunto. Sus respuestas se limitaban a monosílabos, sus ojos deambulaban sin rumbo fijo, y su postura, cerrada y distante, lo delataba. Cada gesto en él proclamaba un deseo vehemente de abandonar el lugar. Lo más desconcertante no era su frialdad, sino su absoluta indiferencia, esa que cala hondo y que pone en evidencia el esfuerzo de quien sí está tratando de salvar los muebles. Porque mientras ella personificaba con gracia la embajadora del savoir-faire más castizo, él parecía abstraído en otros pensamientos. Su cuerpo se encontraba físicamente en la sala, pero su mente, en un bucle interminable, contaba los segundos para regresar a su hogar o para subirse al primer vehículo que los sacara de esa trampa de cristalería y formalismos. No era de extrañar que los asistentes, que no pecaban de ingenuos, captaran la situación al instante. Parecían dos completos extraños. No intercambiaron más de 3 frases en toda la noche. Era evidente que él no quería estar allí. Los testimonios directos no se hicieron esperar, con frases duras que revelaban una realidad muy alejada del decorado perfecto que se proyecta en Instagram. Lo más chocante, sin duda, era la desproporción en su actitud, ella una anfitriona entregada y solícita, él una sombra con traje. Íñigo se mostraba incómodo incluso al levantar su copa, como si el simple acto de brindar fuera una condena, como si la etiqueta lo oprimiera más que su propia conciencia. Y como era de esperar, las especulaciones no tardaron en surgir. Que si estaban en plena crisis, que si todo era una mera fachada, que si ya no se soportaban, pero el peso del contrato social y la imagen pública primaban sobre la verdad. Tamara, ya fuera ajena a los comentarios o simplemente hábil en el arte de la contención, mantuvo la compostura. Pero no hay sonrisa lo suficientemente amplia como para ocultar lo palpable. Cuando tu pareja no desea estar, se nota, y vaya si se hizo notar. Si disfrutas de este contenido, recuerda suscribirte a Alerta Rosa para no perderte ninguna actualización. Pero ojo, porque esta situación no se limita a una noche gélida entre copas de champán. Esto va mucho más allá, porque la actitud de Íñigo Onieva no constituye una novedad ni una anomalía puntual. Se trata de un patrón recurrente, una constante, un reflejo palpable de lo que desde hace tiempo se viene murmurando en los pasillos del gossip más selecto. Que Íñigo nunca encajó del todo, que su irrupción en el universo Falcó-Preisler fue forzada, incómoda, casi como un traje de etiqueta con una talla equivocada. Y en esa cena, con todos los focos mediáticos sobre ellos, esta percepción se hizo más patente que nunca. Los testimonios directos y sin ambajes confirmaban que Íñigo parecía tener la cabeza en otro sitio. No quería estar allí. Su lenguaje corporal innegable era el de alguien que anhela marcharse. Y Tamara, con esa mezcla de educación aristocrática y contención emocional que la ha caracterizado desde su adolescencia mediática, intentaba salvar la noche como podía, con una templanza admirable. Pero la pregunta ineludible que flota en el aire es, ¿por qué perseveran en esta farsa? ¿Por qué se empeñan en proyectar una imagen de pareja de cuento de hadas cuando lo que se respira es aburrimiento, una profunda desconexión y un deseo irrefrenable de huir? La respuesta, queridos amigos, es una mezcla explosiva de imagen pública, compromisos comerciales, patrocinios de marcas y la presión brutal de mantener un relato que les beneficia. Porque Tamara Falcó no es solo una marquesa, es ante todo un producto, una marca en sí misma, y todo lo que la rodea posee un considerable valor comercial.
Desde el opulento día de su boda hasta los exquisitos soufflés que figuran en la carta del restaurante de Íñigo, todo se monetiza, todo cotiza en bolsa, incluso su angustia emocional, incluso la soledad que se percibe en una mesa rodeada de flashes incesantes. Es un verdadero circo mediático donde cada detalle es cuidadosamente orquestado para mantener la ilusión de un cuento de hadas. Luego, nos topamos con la flagrante contradicción encarnada por Onieva. El mismo individuo que parece una estatua de cera, inmóvil e inexpresivo, en un evento de alto nivel es capaz poco después de orquestar un homenaje culinario a su suegra en su restaurante, el afamado Casas Alejas, incluyendo soufflés que evocan la esencia de Villa Meona, como si se tratara del tributo más conmovedor de un yerno ejemplar. Pero ¿en qué quedamos? ¿Devoción incondicional o desinterés absoluto? ¿Un genuino homenaje o una mera pose estudiada? ¿Amor verdadero o una calculada estrategia de marketing? Esa ambivalencia persistente es lo que mantiene a todos perplejos, porque se requiere un estómago a prueba de bombas para observar la desgana en su mirada durante la cena, y al mismo tiempo, leer noticias que celebran su segundo aniversario en la Provenza, presentándolos como si fueran los nuevos Brangelina en versión monárquica. Esto, mis estimados, es lo más insidioso del asunto. Si estás disfrutando de este análisis, no olvides suscribirte a Alerta Rosa para más contenido exclusivo. La distancia abismal entre lo que exhiben y lo que verdaderamente acontece, entre las fotografías que los muestran como la pareja perfecta en Francia y los gestos de hartazgo que se vislumbran en Madrid, entre las palabras edulcoradas en las redes sociales y los monosílabos evasivos en la intimidad de lo privado, Onieva ya ni se molesta en disimular su apatía. Y Tamara sigue aferrada con uñas y dientes al guión preestablecido, como si su vida dependiera de ello. Lo más alarmante de toda esta trama no reside únicamente en la patente desgana pública de Íñigo Onieva, ni en el sobrehumano esfuerzo de Tamara Falcó por preservar las apariencias. No, lo verdaderamente inquietante es el silencio. Ese silencio cómplice que se filtra entre cada canapé y cada brindis con champán de lujo, entre las miradas esquivas en una mesa donde todos son conscientes de la situación, pero donde nadie se atreve a pronunciar una palabra. Porque en los círculos más elitistas todo se sabe pero nada se comenta abiertamente. La verdad se oculta tras una sonrisa educada, tras la transparencia de una copa de cristal tallado. Sin embargo, el lenguaje corporal de Íñigo lo decía todo sin necesidad de palabras, no quería estar allí. Y lo que es más relevante, esta no es la primera vez que sucede. Este patrón no es nuevo. Ya se había detectado en otros eventos públicos, en otras apariciones donde Íñigo sencillamente no encajaba, donde su energía parecía más la de un forastero forzado a estar presente que la de un esposo enamorado. Y a pesar de ello, la maquinaria mediática no cesa, sino que por el contrario se intensifica. Porque cuanto más evidente se hace la grieta en su fachada, mayor es el esfuerzo por disimularla con flores, con viajes paradisíacos, con titulares empalagosos, como aquel que hablaba de su romántica escapada a la Provenza. ¿Fue esa escapada realmente romántica? ¿O más bien un salvavidas de última hora lanzado para acallar los incesantes rumores que surgieron tras el desplante en la cena del Hotel Le Bristol? No olvidemos el profundo simbolismo que encierra ese hotel. Le Bristol París no es un lugar cualquiera. Es historia viva, es poder, es una amalgama de fortuna y prestigio. Es el escenario predilecto donde las élites europeas eligen mostrar al mundo lo que desean que se vea. Fue allí donde Tamara e Íñigo conmemoraron su primer aniversario, y ahora se vuelve a mencionar el lugar como si todo fuera una continuidad ininterrumpida, una estabilidad inquebrantable, un cuento de hadas. Pero la realidad, tosuda y persistente, se les cuela por las costuras. Porque mientras ella posa con una mirada de entrega total y una sonrisa impecable, él ni siquiera se molesta en ocultar que su mente divaga por otros derroteros. ¿Qué más necesita Tamara para despertar de este letargo? ¿Cuántas señales adicionales son necesarias? Como era de esperar, el pasado ineludible se filtra nuevamente en la escena. Porque por más que intenten sepultarlo bajo capas de lujo y eventos exclusivos, todos recuerdan con nitidez que Íñigo fue infiel apenas semanas antes de la boda, que esa traición estuvo a punto de dinamitarlo todo, y que solo un milagro o una astuta estrategia los mantuvo unidos. Y ahora, 2 años después, seguimos presenciando las consecuencias de aquella debacle, un matrimonio que sobrevive más por inercia que por una auténtica pasión. Una marquesa que se esfuerza hasta la extenuación por sostener un guión que se desmorona, un empresario que ni siquiera se molesta en fingir entusiasmo. Si valoras la verdad, suscríbete a Alerta Rosa. Por si fuera poco, en medio de la noche conmemorativa, bajo la atenta mirada de la headset, la disparidad entre ambos era sencillamente escandalosa. Ella, como de costumbre, se mostraba presente e involucrada cercana,
Él en cambio era una sombra de sí mismo, ausente, gélido, casi incómodo. Y así no se puede fingir eternamente porque el cuerpo, ese traidor implacable, habla por sí solo, incluso cuando el discurso oficial proclama lo contrario. Porque en el silencio de Íñigo Onieva reside una verdad más profunda que en todas las entrevistas conjuntas. Si aún quedaba alguna duda de que esto trascendía una simple mala noche, el reciente viaje a la Provenza las disipó por completo. Porque sí, Tamara Falcó volvió a desplegar toda su artillería emocional en las redes sociales, compartiendo imágenes bucólicas, frases azucaradas y paisajes dignos de postal. Pero la imagen es y siempre será solo eso, una imagen, un espejismo cuidadosamente construido. Porque mientras ella exhibía campos de lavanda, cenas a la luz de las velas y paseos con filtros cálidos, Íñigo, literalmente, brillaba por su ausencia en muchas de esas instantáneas. Su presencia era cada vez menos relevante, como si ni la propia Tamara supiera dónde encajarlo en el intrincado puzzle de su propia narrativa pública. Lo más llamativo de esta situación es cómo este matrimonio parece habitar en dos realidades paralelas, tan dispares como el día y la noche. Ella inmersa en el mundo de las revistas del corazón, las alfombras rojas, los sofisticados platos y unas creencias casi místicas que guían su vida. Él por su parte sumergido en su universo de negocios nocturnos, fiestas entre semana y desapariciones sospechosas que alimentan la rumorología. Y aunque se empeñen en convencernos de que todo marcha viento en popa, la realidad dista mucho de ser así. Están cada vez más desincronizados, más alejados el uno del otro. Tamara invierte su alma, su energía y su corazón en mantener la ilusión, mientras Íñigo opera en piloto automático, con una actitud de mero trámite. Ella fuerza una sonrisa para la cámara, él ni siquiera se molesta en disimular su apatía. Y eso, queridos, no se puede ocultar con un brunch en la Provenza, por muy idílico que parezca. Aquí es donde radica el verdadero problema. El relato oficial, ese que pretende hacernos creer que esta es una historia de redención, de segundas oportunidades, de un amor que todo lo puede, ya no convence. Ya no cuela, porque por muy bien que se vistan los gestos, por muy caros que sean los hoteles y por muy selectos que estén los testigos, la frialdad se palpa en el ambiente, y no es una cuestión de un día. Esto ya es una cuestión estructural, una raíz profunda que se extiende por la relación. Íñigo no quiere estar, y no hablamos de una simple fiesta o un evento social. Hablamos de una vida compartida. Lo más grave no es solo que él no se esfuerce, sino que aparentemente le da igual. Le da igual lo que se diga, lo que se insinúe, lo que se publique. Es como si hubiese firmado un contrato emocional con letra pequeña. Haré acto de presencia, pero sin contenido, sin alma. Y eso, en un matrimonio público, es una auténtica bomba de relojería que amenaza con explotar en cualquier momento. Porque Tamara, aunque intenta con denuedo proteger la imagen de pareja perfecta, no puede hacerlo todo sola. La grieta se ensancha sin cesar, y ya no basta con poner la banda sonora adecuada y un hashtag romántico para taparla. Si te interesa el análisis de la actualidad, no dudes en suscribirte a Alerta Rosa. Mientras tanto, los medios de comunicación callan o maquillan la realidad o directamente desvían la cámara hacia otro lado, porque nadie quiere ser el primero en pronunciar lo evidente. Que esta relación no se sostiene, que Íñigo está a la deriva, que Tamara vive en una película que solo ella cree, y que lo que en un principio parecía un cuento de hadas, hoy huele a trámite, a desgaste, a un final anunciado. Solo falta que alguien se atreva a contarlo sin adornos, sin florituras, y para eso está Alerta Rosa. Pero si hay algo que corona este delirio sentimental, es la palpable desconexión emocional de Íñigo Onieva. Lo vimos con claridad en la cena, lo intuimos durante el viaje a la Provenza, pero ahora es la gente de su entorno, la que lo conoce de cerca, la que empieza a hablar, y lo que revelan no es precisamente halagador. Lo describen como un individuo ausente, un hombre que responde con monosílabos, que no conecta ni siquiera con su propia narrativa personal. Un hombre que parece cumplir un mero rol, como si estuviese atrapado en un guión que ni escribió ni desea interpretar. Va por inercia, aseguran, como si contara los minutos para poder regresar a su cueva, a su refugio personal. Tamara, que se desvive por preservar el aura de marquesa impoluta que la precede, intenta sostener una relación que a todas luces se le escapa de las manos. Porque a pesar de su educación exquisita, de sus discursos espirituales que a veces rozan lo místico y de sus estilismos meticulosamente seleccionados para cada ocasión, no hay cosmética que logre ocultar el desinterés, la falta de chispa. Y eso con el tiempo se transforma irremediablemente en una humillación pública, porque no existe nada más demoledor que amar en solitario, que sostener con artificio en las redes sociales lo que en la intimidad se deshace, se desmorona. Y lo que estamos presenciando ya no son simples grietas en la fachada,
Son auténticas ruinas decoradas, eso sí, con flores para disimular la devastación. ¿Y qué pasa con la familia en todo este entramado? Porque ahí también hay mucha tela que cortar. Isabel Preisler, que de discreta tiene lo justo y necesario, ya no disimula su hartazgo ante la situación. Y los allegados, la gente más cercana al círculo íntimo, no logran comprender cómo Tamara sigue estirando una cuerda que para muchos se rompió hace ya mucho tiempo. Algunos incluso susurran entre líneas que ya existen pactos firmados, acuerdos de silencio que se deben cumplir, y condiciones que deben ser satisfechas antes de que se dé el portazo final. Una separación pactada, un divorcio programado en diferido. Todo suena a guión de una serie de prime time, de esas que enganchan a la audiencia con giros inesperados, pero en este país la farándula siempre, sin excepción, supera a la ficción. El silencio de Íñigo es tan estruendoso que resulta incómodo para todos los que lo rodean. No desmiente, no aclara, no se pronuncia. Solo aparece cuando no le queda más remedio, como un mero figurante en su propio matrimonio. Y cada vez que se le capta en algún evento público, deja a su paso una estela de frialdad que ya ni siquiera se molesta en justificar. Los flashes le molestan, las preguntas le sobran, y su gesto es el de quien preferiría estar en cualquier otro lugar menos allí, soportando el protocolo y la atención mediática. Tamara, por su parte, sonríe, busca justificaciones, cubre el hueco, pero el vacío que se genera no se tapa con palabras bonitas ni con poses estudiadas. Ahora que se encuentran a las puertas de su tercer año de casados, la pregunta flota en el aire, persistente y penetrante, como un perfume caro que con el tiempo ha empezado a oler a rancio. ¿Cuánto más va a aguantar Tamara en esta farsa? ¿Cuánto más va a fingir que todo va bien, que su unión es idílica? ¿Cuánto más va a sostener un decorado que carece de cimientos sólidos, que amenaza con desmoronarse en cualquier momento? Porque si algo hemos aprendido del inconstante mundo rosa del corazón, es que la fachada, por muy bien construida que esté, puede durar un tiempo, pero nunca bajo ninguna circunstancia eternamente. En esta historia de amor o desamor que acapara titulares, los silencios, paradójicamente, gritan más fuerte que cualquier palabra, y el grito silencioso de Íñigo Onieva es claro, rotundo e innegable. No quiere estar, no lo dice explícitamente, pero lo demuestra con cada gesto, con cada ausencia, con cada mirada perdida. Y Tamara, por más que lo intente con todas sus fuerzas, no puede rescatar a quien ya se fue por dentro, a quien ha desconectado emocionalmente de la relación. Es un matrimonio en pausa, un amor que yace en un coma profundo, y un final que ya se presiente en el ambiente. La historia de Tamara Falcó e Íñigo Onieva ya no es un cuento de hadas de ensueño, sino una elegante tragicomedia, un matrimonio que se ha convertido en un mero escaparate para el consumo público. Ella lucha denodadamente por sostener una imagen que se desvanece, mientras él, simplemente, ya ni se molesta en fingir el más mínimo interés. Entre escenas exclusivas, aniversarios vacíos de contenido y sonrisas congeladas para la cámara, solo queda el eco lejano de un amor que ya no respira, que ha exhalado su último aliento. El desenlace inevitable no tardará en llegar porque cuando la desconexión es tan evidente, ni el lujo más desmedido, ni los focos más brillantes, ni las apariencias mejor orquestadas pueden salvar lo insalvable. El reloj de su relación avanza inexorablemente, haciendo tic-tac, y el final, lo intuyen todos, incluso ellos mismos, está a la vuelta de la esquina. Para no perderte ningún detalle de esta historia y muchas más, suscríbete a Alerta Rosa y únete a nuestra comunidad.